Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia, donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Conexión. Hoy con un súper invitado que tenemos, Tomás Berdovich. Bienvenido al podcast de Conexión, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Lina, y un gusto tenerte en nuestra casa en Chile. Sí, estamos acá en Chile, de hecho grabando en las instalaciones de Global 66, aprovechando un espacio que tuvimos desde Conexiones de la Ciudad para conocer un evento acá en Concepción, así que maravillados pues de tenerte el día de hoy. Bueno, Tomás, la idea es que conversemos de manera fresca, aquí no hay preguntas ni difíciles para nada, pero tampoco respuestas perfectas. La idea es conocerte. Cuando uno habla con los inversionistas dicen que invierten en el ser humano, en el emprendedor que hay detrás de esa buena idea de negocio. Entonces, si bien vamos a hablar de Global 66, la idea es conocerte, que todas las personas que escuchen este podcast conozcan más de ti, desde el ser humano y desde ese emprendedor que ha sacado adelante una empresa, como lo has hecho tú. ¿Listo? Con mucha gente, pero sí. Así es, en compañía de mucha gente. Entonces, Tomás, primero que todo les contamos que va a ser uno de nuestros invitados especiales, speaker en nuestro evento Conexión. Así que hoy estamos en el podcast, pero pues en agosto estaremos en Medellín. Estaremos 19 y 20 de agosto, estaremos en Medellín contigo. Cuéntanos qué es Global 66. Cuéntale a los que nos escucharán en tus palabras qué es Global 66. Global 66 es una cuenta global que le permite a personas y empresas hacer su vida financiera tanto local como globalmente de manera muy fácil. Entonces, por ejemplo, le damos a nuestros clientes un número de cuenta en Estados Unidos, un número de cuenta en Europa, en euros, y un número de cuenta en UK, en libra. Entonces pueden recibir pagos como si fuesen locales. Y eso bajando la aplicación en 5 minutos y gratis. Además pueden hacer transferencias internacionales a más de 70 países del mundo con un par de clics y al tipo de cambio spot del momento. O sea, es absolutamente transparente a diferencia de gran parte de las instituciones financieras. Además, le ofrecemos a nuestros clientes una tarjeta Mastercard que le llamamos Smart Card, porque es la única tarjeta que debita de la moneda que uno está gastando. Entonces, si gastas en pesos colombianos, te debita de tu cuenta en pesos colombianos. Si gastas en dólares, te debita de dólares. Si gastas en euros y así sucesivamente. Entonces, te ahorras dinero en costos de tipo de cambio, comisiones y qué sé. Básicamente es una cuenta global que le permite a las personas de la empresa hacer su vida financiera global de manera mucho más fácil. O sea, ¿y cuáles son las condiciones que necesita una persona para tener el servicio de Global 66? Ninguno. Tener un documento de identidad colombiano, en el caso de ustedes, o chileno, o peruano, operamos en 6 países, y bajar la aplicación, si en el caso de personas, desde el App Store o desde Google Play, y hacer la cuenta en 5 minutos y ya. Y si es empresa, entrando a nuestra página web www.global66.com y, digamos, registrar la empresa, que es un proceso que dura 5 o 10 minutos. Y así genial, de simple. Maravilloso, así de simple. Preciso ahorita en Chile también estábamos con ese tema, porque muchos, mirando con qué iban a pagar, muchos trajeron pesos chilenos, otros trajeron dólares y todos estábamos como un poco enredados en el tema. Entonces, este es un tipo de soluciones también que permiten. No, claro, te podrían haber, antes de haber venido, y todavía hoy día, baja la aplicación en 5 minutos y tienes instantáneamente, te damos la tarjeta, la Smart Card Mastercard tokenizada. Eso significa que ya está en Apple Pay o en Google Pay en tu celular y la puedes cargar por ACH en Colombia. Estamos regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia, somos una SEPTRO, una Sociedad de Depósitos y Pagos Electrónicos. Entonces estamos en el sistema financiero colombiano, puedes transferir desde cualquier banco a tu cuenta Global 66 y partir operando de manera muy simple. Puedes comprar los pesos chilenos, en tu caso directamente, o sea, tenías pesos colombianos, conviertes a pesos chilenos y gastas con tu Smart Card directo en pesos chilenos. O sea, más fácil imposible. Y eso lo puedes hacer en 5 minutos. Maravilloso, maravilloso. Sé que todos a sacar Global 66. Todos a sacar Global 66. Después de que escuchen este podcast. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Tomás? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué empezaste a emprender? Cuéntanos un poco de esa historia. Bien. Bueno, chileno, tengo 42 años, casado con 2 niñitas preciosas de 7 y 3 años. Y lo que me ha gustado toda la vida es emprender, es crear valor, partir desde muy joven,
siendo vendedor a los 12 años en una tienda, después fui mesero en restaurantes, empecé a poner música, era DJ desde los 13, 14 años, he hecho cuánta cosa ¿En algún momento trabajaste en un corporativo o siempre has sido súper inquieto? Saliendo de la universidad trabajé como casi un año en un corporativo y paralelamente empecé a emprender, trabajando los fines de semana, en las noches, y ya al año más o menos me tiré a la piscina y ya Nunca saliste. No hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Ujú. Y bueno, eso es lo que me apasiona, el emprendimiento. Estudié ingeniería civil, industrial, acá en Chile, después hice un programa en Columbia, en Nueva York, y eso, pero prácticamente toda mi carrera profesional dedicado a tratar de crear valor, de armar equipos, de impactar en la vida de las personas, de hacer cosas que realmente muevan la aguja de alguna manera. Perfecto. ¿Y cómo ha sido ese camino? ¿Difícil, fácil, montaña rusa? No, realmente te ha sido súper bien. ¿Cómo ha sido ese camino de emprender? Que pues para todos sabemos que es bastante duro, pero se disfruta también en el camino. ¿Cómo ha sido esa parte tuya? Yo creo que no conozco un emprendedor que no te diga, que te pueda decir que es un camino fácil. O sea, independiente de en qué uno emprenda, en qué país uno emprenda, qué es lo que, o sea, siempre te van a tocar obstáculos. Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Obstacle is the Way. Como, no esperes ver la luz al final del túnel, sino que disfruta el camino. Con los obstáculos que traiga. Uno tiene que asumir que el emprender significa resolver problemas todo el día. Y tienes que enfrentar esos problemas con la mejor actitud y ganas posible, porque si no, al final lo va a pasar muy mal y dedícate a otra cosa. Entonces, es duro, pero nada, el camino, el recorrido es muy rico, el ver cómo una empresa parte de nada y se empiezan a crear equipos de trabajo y todos alineados con un mismo objetivo y la empresa comienza a avanzar. Si es que, bueno, uno llega a Product Market Fit y después, bueno, si el camino avanza, pero ese trabajo en equipo, el del querer lograr algo juntos, de empezar a ver clientes felices con lo que uno está construyendo, que les cambia de alguna manera, les facilita de alguna manera la vida, eso es adrenalina, es energía, es benzina para seguir adelante. Entonces tiene su recompensa y bueno, a mí me encanta. Al final uno sufre también todo el día, pero al final del día es entretenido y se disfruta. Hagamos esa analogía que estás mencionando de tu familia con el emprendimiento, ¿cierto? Yo también tengo 2 niños y pues finalmente cuando uno tiene familia y cuando uno emprende, pues también es como los primeros pasos del bebé, cuál es el paso que va a seguir, ya necesita más inversión, por así decirlo, en términos pues haciendo esa analogía del emprendimiento. ¿Cómo ha sido esa parte de tener tu propio hijo profesional, que es Global 66, tener tu familia, combinar esas dos cosas? El otro día estábamos leyendo una entrevista que habías dicho que el emprender era también, exacto, como tu hija, vas a dar el primer paso, pero primero gatea, luego da el primer paso. ¿Cómo ha sido esto de también tener familia, pero también emprender? Porque en muchos casos el emprendedor es 24/7, pero la familia también tiene que ser 24/7. ¿Cómo ha sido ese proceso? Primero, yo creo que la analogía es buena. El crear una empresa y un hijo nuevo, el cómo se empieza a desarrollar, y al principio que, nada, tú tienes que hacerle todo. En la empresa también, cuando parte eres pocas personas, tienes que hacer un poco de todo. Tu rol es demasiado relevante en la compañía, pero después la compañía empieza a crecer. Lo mismo los niños empiezan a ser un poquito más autosuficientes, empiezan a aprender cosas, empiezan a madurar, y las empresas también. Y va cambiando el rol, en el caso de un hijo, el rol de padre o de madre. Y en el caso de una compañía también, el rol de fundador o de CEO o el que sea, empieza a cambiar y empiezas a preocuparte y poner el foco en otras cosas de las que ponías cuando la compañía era más pequeña. Sí, claro. Entonces, es importante ir entendiendo y aprendiendo cuál es el valor agregado y en qué uno se tiene que enfocar como padres y como, digamos, líderes en las distintas etapas del crecimiento de un hijo en una compañía. El complementarlo a minutos, y también creo que el que diga lo contrario es complejo, digamos.
a minuto es muy difícil complementarlo, porque sobre todo al principio una compañía requiere un esfuerzo monumental. O sea, el que no le mete muchas horas, mucho esfuerzo, mucho corazón, toca al principio fin de semana, desde muy temprano hasta muy tarde, y inevitablemente uno deja un poco a la familia probablemente al principio, o le dedica menos tiempo. Es muy difícil que no sea así, ¿ya? Y por lo menos mi visión, creo que está bien eso, es parte de la vida. Lo que pasa es que uno tiene que englobarlo en una etapa, ¿no? Eso no puede ser para siempre. Entonces, bueno, serán un par de años y después ojalá que a la compañía le vaya bien y uno pueda empezar a armar equipos de trabajo donde pueda delegar algunas cosas y tomarse ciertos tiempos y normalizar un poco su vida familiar, ¿entendí? Entonces, ahí yo trato de hacer cosas. O sea, me toca viajar mucho por trabajo, entonces también trato de llevarme a mi familia algunas veces también fuera, y para que tener un espacio solo nosotros, mucho más, digamos, dedicado todo. Trato de ir los viernes a buscar a mis hijas al colegio casi siempre. Después vuelvo a la casa y termino de trabajar, pero bueno, me escapo un par de horitas para estar con ellas, las llevo a algún lugar entretenido a tomarse un helado, qué sé yo. Entonces, es irse bloqueando espacios y nada, voy nivelando las cosas. Al final yo soy un fiel creyente en el balance de las cosas en la vida, a pesar de que a veces se te desbalancea, pero uno tiene que volver a balancearlas en algún punto. Y además imagino que el papel de tu esposa también ha sido fundamental en tu crecimiento desde la empresa. ¿Ella también es emprendedora o no? No, hoy día ella trabaja en una fundación. Le gusta impactar, o sea, le importa mucho el impacto de lo que genera su trabajo. Trabaja en una fundación que trabajan con niños. Entonces está muy cerca de los niños y eso le encanta porque siente que realmente el impacto lo ve, es tangible. Es tangible. Y sí, sin duda, o sea, ella al final la que está mucho más con la niñita hoy día es ella, llega un poco más temprano, las va a buscar al colegio y las ayuda con las tareas y bueno, mamá atómica. Maravilloso. Ahora hablemos de un tema que a mí personalmente me encanta y tú mencionabas en otros espacios pues que te hemos visto el tema de la tribu. A mí esa palabra me encanta porque realmente nos tenemos que rodear de una muy buena tribu si queremos salir adelante. Actualmente, ¿cuántos empleados tiene Globant? Somos alrededor de 350 personas. Y cuéntanos cómo fue esa construcción de esa tribu, o sea, ¿cómo sabes este chico o esta chica si definitivamente es para Global 66, lo quiero en mi tribu? ¿Cómo los cuidas? Porque es que también cuando uno tiene esos equipos tan grandes, pues empieza ya a tener unos directores que se encargan de otros equipos, quizás también como uno pierde el control de esa gran tribu que finalmente es la que te está ayudando a sacar adelante tu empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso? Uy, son muchas preguntas en una, voy a tratar de ir por partes. A ver, yo creo que la clave aquí está en dos cosas, es cultura y es procesos. Desde el punto de vista de la cultura es algo que se empieza a crear de manera más o menos orgánica desde que la compañía nace, y es un poco la forma en que son las primeras personas que conforman la compañía y cómo esas personas empiezan a decidir traer a otras personas y qué criterios usan para traer a esas personas, y después cómo empiezan a hacer las dinámicas de equipo, de la oficina, qué rituales hay, cómo se ordena el organigrama, qué actividades se generan dentro de la compañía, cómo se presentan, qué tan abierta es la compañía en presentar sus datos, su informe financiero, en qué información le comparte a su equipo, cómo los hace parte, etc. Y creo que eso se da al principio medio orgánico, y uno también, en el fondo, trabaja y bueno, nosotros en nuestra estrategia definimos ciertas cosas de cómo queríamos que fuera nuestra cultura, nuestros valores y todo. Y en la medida que esa cultura empieza a permear, son esas personas. Hoy día justo les decía, tuvimos Town Hall y le decía al equipo, en el fondo, ¿cómo va a evolucionar Global 66 en los próximos años? En las personas que van a estar acá, en la densidad de talento que logremos y todo, ya no es poco responsabilidad mía, del equipo del recurso humano también un poco, pero al final es de todas las personas que están entrevistando a las nuevas personas que van a entrar, cómo las vamos eligiendo, cómo les vamos dando feedback. Acá somos muy amigos de la cultura del feedback a esas personas. Entonces, hace unos años hicimos un trabajo con una empresa externa para entender cómo era nuestra cultura, cuál era el ADN de Global 66, ¿ya?
Y trabajamos por 6 meses con personas de distintas áreas y niveles de la compañía. Y llegamos a que nuestro ADN es ser una tribu global, ¿ya? Okay. Que son personas que no estamos tranquilas con el status quo, que creemos que la tecnología puede mejorar procesos y la forma en que las personas hacemos las cosas. Desafiamos el status quo y somos personas globales. Hoy día en Global tenemos más de 12 nacionalidades, tenemos oficina en 4 países, tenemos personas de todos los colores, religiones, tendencias sexuales. Lo que tú te imagines, yo siempre digo, acá tenemos el zoológico completo y eso hace que la cultura sea muy rica. Porque estás todo el día conversando en una reunión o en algo y trabajando en equipos que son muy diversos. Entonces, eso por el lado cultura. Y por el lado proceso, bueno, es como una estructura para que entren las personas correctas, para capacitar y darle feedback y que mejoren esas personas. Y bueno, las que no funcionan también tiene que haber un proceso en cómo esas personas, digamos, si ya después de varios feedback y si no funcionan, también dejen la compañía. Entonces, bueno, ahí nuestro proceso primero de reclutamiento es bastante, de reclutamiento y selección es bastante, te diría, profundo. Son varias entrevistas, muchas veces caso de negocio, pruebas técnicas, para tratar de que entre la persona adecuada al rol adecuado. Bueno, y después tenemos una serie, tenemos dentro de Global 66 lo que llamamos Global Academy, que es una academia donde capacitamos al equipo en distintas cosas, sobre todo en temas de data. Hoy día estamos con cursos de AI, para que, de nuevo, darles a las personas las herramientas que Global y ellos necesitan para hacer bien su trabajo. Súper chévere, Tomás. En orden a lo que estás diciendo, si te preguntara en este momento, hablando de la formación y la academia que me estás contando, ¿qué libro tienes en la mesita de noche? ¿Qué libro te estás leyendo? Uy. ¿O cuáles libros? Porque yo soy de las que leo varios al tiempo. Sí, yo trato de ir combinando como algo más de business, de negocio, de una biografía, algo que me aporte desde lo profesional y con algo, una novela o algo entretenido también entre medio. Ahora en el verano me leí 3 libros, en el año me cuesta con las niñitas, en el colegio, pero en mis vacaciones me logré leer 3. Uno que rescato, me leí un libro que se llama, creo que High Performance, que es de Harvard Business Review, y te habla un poco de cuáles son las claves de una compañía de alto performance. ¿Ya? Y te puedo dejar una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que más afecta en el performance de la última línea de una compañía? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué es lo que más afecta en el performance de la última línea de la compañía? Salud mental, bienestar. El mood de los líderes. Ok. Cómo andan los líderes de ánimo, qué es lo que transmiten. Eso es lo que más impacta, dicho por Harvard, no por mí. Sí. Así que le pegué por un ladito. Que vale más pero es increíble, o sea, tú dices, lo que en verdad no es la cantidad de trabajo, no es el empuje, no, es como el mood con el que tú andas y el equipo de líderes anda en el día a día. Con relación a lo que dices entonces, ¿en qué mood anda Tomás en este momento? Ahora ando en buen mood, estoy entretenido conversando contigo. Ya es viernes acá, voy a ver a mi niñita en un rato más. Genial, Tomás. Bueno, quisiera preguntarte algo para que hablemos un poco de todos esta ola fascinante de emprendedores que la están rompiendo, como decimos en Colombia, la están sacando del estadio en Latinoamérica. Tú haces parte también de esas empresas, de esas startups que están transformando finalmente las regiones, los países, están impulsando cada vez más el desarrollo económico. ¿Cómo ha sido emprender en Chile y cómo decides, listo, luego me voy para Colombia, luego me voy para X y otro país a seguir creciendo? Mira, Chile es un buen país para emprender. Es un país, lo hablábamos antes, es un país pequeño y en el fondo del mundo. Entonces, yo lo comparo un poco con lo que pasa, por ejemplo, en países como Singapur o Israel, que son líderes estamos lejos todavía de ser un Singapur o un Israel, pero son países pequeños en que a los emprendedores no les queda otra que pensar fuera del país, ¿ya?
Entonces, mi mindset siempre ha sido cómo podemos partir en Chile y cómo rápidamente nos vamos a otros países. Lo hicimos así en Cuponatic, en mi emprendimiento anterior, que también tenemos presencia en Colombia y en otros países de la región. Cristóbal también lo hizo con Capitaria, que es la empresa que fundó antes. Entonces, Chile es un buen mercado de prueba. Un mercado más pequeño, en que las cosas funcionan relativamente bien en el país, las reglas están relativamente claras. Entonces, es bueno para partir, para probar, para hacer el MVP y bueno, y después expandirse. Y lo natural para un emprendedor chileno es pensar en Perú, en Colombia, hoy día un poco más en Argentina. Antes nos costaba pensar en Argentina y hoy, bueno, y se hace aspiracional ir a México. Y a Brasil le tenemos un poco más de respeto porque cambia el idioma y es como otro continente. Pero sí, nos resulta muy natural, sobre todo Colombia. Ahorita que estabas hablando de los libros, fuera de los libros, ¿cómo más buscas como capacitarte, estar pensando en otras cosas? Y a ese le quisiera unir otra pregunta, qué pena, ya ahorita te la repito si es el caso. A ver, a nadie o por lo menos en Colombia a veces es difícil porque no nos enseñan a emprender, ¿cierto? O sea, vamos al colegio y no nos enseñan, vamos a la universidad y no nos enseñan, salimos y queremos emprender y nos encontramos con una cantidad de retos y desafíos que uno dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante esto? En este orden de ideas, ¿cómo estás? ¿Cómo te has formado? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes? Y si tuvieras que hacer como un módulo que yo te diga, listo, hoy vamos a crear el módulo de emprender. ¿Cuáles son esas 3 temáticas, esos 3 módulos que tú dices, sí o sí, un emprendedor tiene que saberlos? De nuevo me hiciste muchas preguntas en una, voy a tratar de irme acordando. ¿Cómo te formas? Era la primera. ¿Cómo te formas? A ver, lo que yo he tratado de hacer es, lo primero, yo emprendí muy joven, casi recién salido de la universidad, y donde mi principal susto era que yo no tenía las herramientas para hacerlo bien. Entonces lo que traté de hacer fue de rodearme de personas que sabían más que yo y que iban más adelante que yo. Entonces, conversar mucho con emprendedores, ir a algunos eventos. Tampoco creo que hay que volverse loco, hay que ir a 2, 3 eventos al año donde uno crea que puede recibir harto conocimiento y absorber eso. Leo todos los días noticias relacionadas a la industria que estamos en Global 66, al mundo fintech en Latinoamérica, en el mundo. Leo mucho de tecnología, de cosas que me interesan y que son ad hoc a lo que estamos haciendo. Trato de escuchar podcasts. Les recomiendo mucho los que yo escucho, entonces también me recomiendan de vuelta. Y bueno, tengo todo como mi pipeline de noticias de dónde me voy sorteando del contenido. Trato de leer también libros, mucha biografía de emprendedores, no solo de esta época, sino que anteriores también. Uno aprende qué cosas hicieron bien, qué mal, en qué se equivocaron, en qué hay que tener cuidado. Yo diría que ese es un poco cómo aprendo y cómo trato de aprender constantemente. Hoy día los podcasts creo que es una tremenda fuente de conocimiento y que uno lo puede usar en el auto haciendo deporte, es mucho más en el fácil. bus, lo mismo en el avión. Entonces, uno puede ir aprendiendo constantemente. ¿Qué 3 temas le pondría al curso de emprendimiento? Sería 1, equipo y cultura. Como anécdota, yo estudié ingeniería civil industrial, en que me costaban harto los ramos duros, todas las matemáticas, las físicas. Entonces llegué como en 4º año a un ramo que era organización y comportamiento en la empresa, que era un ramo de recursos humanos blando. Y esto es fácil, al lado de todos los otros ramos de matemáticas. Yo encontraba que era... Y uno llega al mundo real y se da cuenta que lo más difícil es recursos humanos. Las personas, porque cada persona las personas, claro. Cómo alinearlas, cómo trabajar por un objetivo, por un propósito común, que todos estén relativamente contentos y tranquilos, el desarrollo de carrera, o sea, son una serie de cosas. Entonces dejemos uno, equipo y cultura. Yo dejaría el segundo como Product Market Fit. Cómo llegar a Product Market Fit de una manera eficiente, sin gastar mucho dinero, haciéndolo. Hay un dicho por ahí que es fail fast, fail cheap. O sea, hazlo bien rápido, gasta la menor cantidad de plata y ve si hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. Entonces,
cómo llegar a ese product market fit. Y el otro, diría un curso de modelo de negocio. O sea, como muchos que emprenden, hoy día el mundo de los VCs, hay plata, hoy día hay menos plata, pero muchos no necesariamente tienen claro cómo van a generar el modelo de negocio, cómo la compañía va a ganar plata, si los números dan o no dan, todas las métricas desde lo más simple como margen bruto, cómo construir bien un P&L y entender un P&L, entender un balance, métricas de costo de adquisición de cliente, LTV, Lifetime Value, cuánto me cuesta adquirir el cliente y cuánta plata me va a dejar en su vida con la compañía, cuál es ese ratio del LTV a CAC, cuál es el payback, cuánto tiempo me demoro en recuperar la plata de cada cliente que invertí en adquirir, son métricas sanas, no son métricas sanas, o sea, todo lo que está alrededor del modelo de negocio y las métricas, creo que sería el tercer tema de... Entonces, equipo y cultura, todo el tema relacionado con Product Market Fit y el modelo de negocio, todas esas métricas alrededor de eso. Sí. Para que lo terminemos de... el módulo 2 de ya el escalamiento, qué sé. Y a ese sumémoslo para que todos quieran estudiar este módulo que está mencionando Tomás, un tema de salud mental y bienestar. Y ahí me gustaría preguntarte precisamente por eso. Las cifras son abrumadoras en todo el mundo, no necesariamente porque emprendas pues vas a tener problemas de salud mental, pero sabemos que cuando emprendemos, y no se trata de estar siempre bien porque pues claramente no va a ser así, pero cómo manejar esas emociones, cosa que tampoco nos enseñan en la universidad, y muchas veces lo aprendemos es cuando ya tenemos el problema encima. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de ese mindset, ¿cierto? De esa mentalidad de bienestar, de qué apoyos utilizas, qué actividades realizas precisamente para tratar de nivelar un poco pues, el estrés que genera emprender y la dinámica que tiene el emprendimiento versus tu salud mental y tu bienestar? Gran tema. Para mí... el deporte es una base fundamental en mi vida, o sea, creo que el mantenerme haciendo deporte con constancia es fundamental para sentirme bien, para estar con energía, para botar lo que uno tiene que botar, para bloquear la cabeza. Es difícil, a mí me cuesta mucho bloquear la cabeza y no pensar en nada. Entonces, cuando hago un deporte intenso, no hay cómo pensar, entonces eso me ayuda mucho. Creo, volviendo a lo que conversábamos antes, el lograr cierto balance en la vida, tener tiempo para pasar con la familia, con los amigos, para viajar, de repente tomarse vacaciones, todos esos minutos ayudan y te diría que al final, lo más importante de todo es uno estar feliz en lo que está haciendo, sentirse bien con lo que está haciendo, sentirse que está generando un impacto en alguien, que trabaja con gente que le gusta trabajar, que se siente en un equipo y se siente parte de un equipo, de una tribu, como decimos en Global, donde hay un ambiente entretenido también. No sé, yo emprendí, Cristóbal también, porque en parte queremos pasarlo bien en la vida y lo hacemos porque nos gusta y traemos al equipo a personas que hacen fit volvemos a la cultura, que hacen fit con la cultura de Global. Para nosotros es muy importante eso. Entonces, eso te diría. Súper, súper, Tomás. Volvamos un poquito a Colombia, y ya que próximamente pues, nos vas a visitar en agosto. ¿Cuándo decidiste que Colombia era un país para llegar y abrirlo? Ahorita decimos pues, que sí piensan en Perú y Colombia, pero ¿cuánto tiempo después pasó para decir ya, Chile ya, nos vamos para Colombia? Queremos Colombia, o sea, ¿qué te llamó la atención de Colombia más allá de que sea un mercado grande, que claramente pues esa es una gran oportunidad? ¿Qué veías en Colombia como esa oportunidad para seguir creciendo con Global? Mira, primero yo hago negocio en Colombia hace más de 15 años cuando fundamos Cuponatic, la compañía que anterior, digamos, que todavía, digamos, soy socio y existe en Colombia, en Perú, en México, en Chile. Entonces, creo que pasan un par de cosas. La primera es que, abrimos Global al tiro en Colombia. O sea, abrimos simultáneamente Chile, Perú, Colombia, minuto cero.
Y Colombia, te diría que pasan dos cosas. Uno, nuestras culturas son relativamente similares. Hablamos más o menos el mismo idioma y hacemos las cosas más o menos de una forma bastante similar. Ya si uno sea Argentina, es un mundo bastante diferente. Brasil ni hablar. Perú tiene sus cosas también, pero digamos Perú, Colombia, Chile, México un poco... Hay ciertos factores comunes, cierta afinidad, entonces se resulta así. Además me encanta ir a Colombia. También uno tiene que... Es parte de pasarlo bien en Claro. donde, entonces... Que no abren un país y después dicen, no, que no quiero ir, no quiero... no me cae bien la gente, no sé. Colombia, yo siempre lo he dicho, o sea, me encanta ir a Colombia porque la gente es muy amable, muy simpática, tienen un país precioso y como decías tú, un mercado muy grande. Nosotros, o sea, es casi 3 veces, digamos, la población que tiene Chile, 2,5. Entonces, hay una masa crítica y hay mucho valor por agregar todavía. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar, creo, en Colombia. Y bueno, nosotros estamos enfocados con Global 66 en hacerle un poquito más fácil la vida a los colombianos y a las empresas colombianas en el mundo financiero. Así que... Claro, claro. Bueno, ahí cuentas de la afinidad, de que somos buena gente, que te gusta el país, pero cuéntanos un reto que dijiste, oye, en Colombia eso nos ha costado un poquito. ¿Tienes alguna anécdota al respecto? Bueno, siempre el crecer en un mercado es un desafío porque no todos los mercados se comportan igual y no todos los clientes tienen las mismas necesidades ni los mismos casos de uso. Entonces, el entender cómo le podemos agregar valor a una persona o una empresa en Colombia es diferente a cómo es en Chile, cómo es en Perú, cómo es en Argentina, y el llegar a entender cuál era ese product market fit de nuevo, tanto para personas como para empresas en Colombia, ha sido un camino y hoy día ya tenemos varios casos de uso bien diagnosticados y sabemos que ahí tenemos una ventaja competitiva y que a los clientes, a las personas colombianas y en otro caso a las empresas colombianas les gusta y tenemos, digamos, impactamos en ello y les agregamos valor, así que ahí estamos ahora enfocados en darnos a conocer a más personas que pueden requerir y empresas que pueden requerir esos casos de uso. Pero de nuevo, cada mercado es un reto. Es un reto. Claro, claro. Te lo pregunto porque pues sí, en Latinoamérica tenemos muchos países que nos parecemos en cultura, claramente en idioma y demás. Y te lo pregunto porque a veces llega gente de Europa y quizás se abruman un poquito porque somos demasiado buena gentes, pues porque ellos son muy independientes. Entonces a mí a veces me ha pasado con otras nacionalidades europeas que o sea, como que les hacemos todo y se sienten como tan bien que es como, no, yo no necesito más, o sea, ya, suficiente, muy querida, muchas gracias. Pues entonces te lo quería preguntar, a ver si de pronto habías notado, porque pues estos días que estuvimos en Concepción, o sea, hemos hecho una inmersión súper interesante en el ecosistema de emprendimiento de Chile en general. Son sumamente buena gentes, están muy pendientes de nosotros y yo decía, es que somos muy parecidos, pero pensé que de pronto tenías alguna cosa que tú dijeras, uy, sí, el reto en Colombia es tal cosa. Por ahí decimos que el reto del Colombia o el gran desafío de Colombia, el riesgo es quererse quedar. Bueno, terminaste quedándote. Volvamos un poquito a la familia y quería preguntarte algo. Si en este momento llega tu hija y te dice, papi, ¿qué es emprender? O sea, de corazón, no lo que dice Wikipedia, ¿tú qué le responderías? Uy, buena pregunta. Y a la grande sale a vender cosas a los departamentos de al lado, tiene 7 años, exquisita. Diría que emprender es lograr armar un equipo, una tribu, como decimos acá, plantearnos un objetivo común, un desafío, un propósito, y darle con todo hasta lograrlo. Y ese desafío tiene que impactar en personas al final, y tienes que agregar un valor y hacer las cosas mejor, diferente o mejor a lo que se hacen hoy en día. Pero
y disfrutar ese camino lleno de obstáculos con ese equipo que elegiste. Buenísimo. Te pregunto este tema de la niña de tus hijas porque quisiera que tocáramos un tema de emprendimiento femenino. Yo soy una abanderada del emprendimiento femenino, me encanta, o sea, he sido emprendedora, he trabajado mucho con emprendimiento femenino. De hecho, ahorita en Concepción la conferencia que di fue ¿por qué invertir en las ideas de las mujeres y potenciarlas? Realmente es una jugada financiera importante. Y para darte unos datos, pues las brechas, yo creo que ni siquiera en Latinoamérica, en todo el mundo, las brechas cuando decidimos emprender siendo mujeres son difíciles, son muy diferentes a las de ustedes. Y si nos vamos a temas de startups, de startups lideradas por mujeres, pues los indicadores, en Colombia solamente el 20%, por ejemplo, son startups lideradas por mujeres. El 2% de la inversión de capital de riesgo, digamos en Estados Unidos, solo el 2% va dirigido a mujeres. O sea, las cifras son bastante fuertes. ¿Qué crees tú desde lo que has hecho, las empresas que has construido? Me imagino, pues yo aquí veo varias mujeres, hombres que trabajan en los equipos. ¿Cómo hacer para que más mujeres no solamente quieran emprender, sino que también quieran emprender en tecnología? Si tu hija te dice, quiero emprender, papi, quiero hacer zapatos, por ponerte algo, y tú dirás, no, hija, ven, quizás zapatos no, quizás tal cosa, o sea, cómo influenciar o qué crees que debemos hacer desde las universidades, desde el gobierno para fomentar mucho más este tema de mujeres. Pero justo hoy día en la mañana estuve en la radio y hablamos un poco de esto. Yo creo que lo primero es que los países en Latinoamérica tenemos un trabajo y tenemos una oportunidad por delante. Yo soy de la idea, a mí me gustaría ser ministro de Educación por 3 meses. La única cosa que haría, o la primera, digamos, y creo que la más importante, y de nuevo, si uno mira, antes hablábamos de países como Singapur o como Israel, que invirtieron en las personas, y desde muy temprano. Si nosotros le enseñáramos en Colombia, en Chile, en Latinoamérica, y metiéramos en los currículum de los colegios, aprender de tecnología, que puede ser aprender a programar, aprender de inteligencia artificial, o sea, de herramientas de tecnología, desde primero básico, desde muy chiquititos, y les enseñáramos inglés también a los niños desde muy chiquititos, en 20 años tenemos a Chile, a Colombia, a varios países de Latinoamérica, punteando. Yo creo, sí, punteando prácticamente con una pobreza, si es que no cero, bajísima, con un desarrollo y un crecimiento brutal, porque de ahí nace todo. Entonces creo que en lo estructural y en lo macro, tanto para mujeres como para hombres, tenemos que empaparlos de la tecnología, desde muy pequeños. Y después creo que para tener más mujeres emprendedoras, yo creo que esto es bien análogo a cómo se desarrollan ecosistemas de emprendimiento exitosos. Está bastante demostrado que para que un ecosistema de emprendimiento, llamemos un país, realmente traccione en emprendimiento y se generen masa crítica de emprendimientos y de emprendimientos buenos, se necesita que 2, 3 o 4 la saquen del estadio. Así es. ¿Ya? Y yo creo que es bien análogo a lo que necesitamos para que más mujeres se atrevan y se lancen a la piscina a emprender, es que vean 2, 3, 4 mujeres referentes en sus países, en sus mercados, que sean emprendedores y las saquen del estadio. Eso las va a motivar a otros a decir, yo también puedo, se puede. Ella ya lo hizo, ella también lo hizo y yo también puedo hacerlo. Y creo que también las culturas, bueno, cuando se empiezan a desarrollar estos ecosistemas y compañías donde se empiezan a generar estas mafias, está la famosa PayPal Mafia, yo sé que en Colombia ustedes tienen la Rappi Mafia, que conozco a varios ahí. Que de hecho decían era Rappi Mafia, pero eso se tergiversó con el tiempo. Bueno, la de PayPal es mafia, le dicen la PayPal Mafia. Creo que eso es muy bueno, que salgan emprendedoras de las mismas compañías. Nosotros en Global 66 tenemos una iniciativa que todos los años nombramos 3 co-founders nuevos, ¿ya? Hoy día tenemos varias co-founders mujeres de Global 66. Es que lo que dices es muy importante porque los informes incluso muestran que las mujeres nos inspiramos a través del ejemplo. Cuando nos damos cuenta que otra mujer es capaz de hacerlo, que ha logrado grandes cosas, pues decimos, claro, ella puede, yo también puedo, cosa que los hombres no, ustedes salen de una
hacerlo independientemente que hayan más al lado, pero las mujeres necesitamos esa inspiración, entonces concuerdo mucho con lo que estás mencionando. Vámonos entonces a temas de eventos. Ahorita mencionaste como que uno no tiene que ir a todos los eventos. Pues yo creo que cuando uno está empezando es importante como ese relacionamiento en muchos casos para conocer inversionistas, para conocer posibles clientes, para conectarse de alguna manera, porque el networking en el emprendimiento es sumamente importante. Ahorita vamos contigo para Conexión en agosto en Medellín. ¿Cuáles son esos eventos que tú dirías, qué bacano que los eventos tuviesen eso, o me gusta cuando los eventos tienen esto? Esa es una. Y segundo, ¿te preparabas para ir a un evento cuando quizás no estabas invitada como speaker, sino simplemente con un stand o visitando la feria? O sea, ¿tienes algún como protocolo para asistir a un evento o no? A ver, lo primero creo que lo que hace que un evento agregue valor son principalmente dos cosas. El contenido, o sea, que el contenido sea realmente de muy buen nivel, y los asistentes, el networking que se pueda generar y cómo el evento facilita ese networking. Estando esas dos cosas, creo que hay valor, va a haber valor para la persona que asiste. Y sí, el cómo prepararme, sí, antes de ir a un evento, o sea, primero, para decidir ir a un evento, estudio un poco esto, cuál es el contenido de verdad, hablemos como asistente, cuál es el contenido que va a haber, quiénes van a estar y más o menos con qué profundidad se va a generar ese contenido, ¿ya? Por ejemplo, y esto es algo muy personal, yo creo que en general los paneles muchas veces no agregan tanto valor. Absoluto. Porque son se quedan muy superficiales, muy difícil entrar en profundidad cuando hay 3, 4 panelistas y a cada uno le hacen 2, 3 preguntas. Entonces, a veces funcionan bien, pero diría que la mayoría de las veces es mejor tener a una persona hablando 15, 20, 25 minutos de un tema mucho más profundo, un experto en algo que realmente pueda generar valor o una entrevista uno a uno, donde se pueda llegar muy profundo a una persona, a una compañía, para sacar un know-how de nuevo, que realmente impacte. Entonces, bueno, reviso qué contenido va a tener el evento, con eso decido si ir o no ir, y después, y más o menos qué tipo de asistentes van a haber en el evento, a ver si hay potencial valor de networking y relevante, digamos. Siempre uno va a conocer personas interesantes, pero no, como uno puede elegir, yo creo que hay que balancear el trabajo de los eventos. Uno se puede pasar, hoy día hay eventos para estar todos los días en eventos si uno quiere, claro, pero uno tiene que trabajar también. Entonces, yo soy de la idea que uno tiene que elegir algunos eventos durante el año y ir a esos bien y sacarles todo el jugo que uno puede, pero enfocarse en algunos. Y antes de ir también trato de armar la agenda, al fondo. Muchas veces, sobre todo los eventos grandes, tienen múltiples cosas pasando paralelas. todo el tiempo, paralelas. Entonces uno tiene que realmente decidir cuáles son las que más valor le agregan y hacerse una agenda y ir a eso, tratar de participar también en los espacios de networking cuando digamos, de nuevo, enfocado en las personas que uno necesita y que correctas para el momento de la compañía y todo, ¿no? Es entretenido, por supuesto, que estar por ahí y empezar a conversar con cualquier persona, pero la mayoría del tiempo creo que tiene que ser con el foco de realmente a quién tengo que conocer y por qué motivo y entender qué es lo que quiero sacar de ese evento, cuál es mi output esperado de ese evento, ¿ya? Y trabajar durante el evento para llegar a ese output. Genial, esos consejos están muy chéveres y ahorita preparándonos para Conexión, pues claramente nos va a funcionar a todos los emprendedores que escuchen este podcast. Yo no te voy a preguntar sobre si cometerías o no cometerías un error, pero me gustaría que nos contaras un momento difícil de Globant 66 que dijiste, Dios, ¿cómo voy a salir de esto y cómo lo resolviste? ¿Qué pasó alrededor de esto? No, momentos difíciles tenemos todos y todo el tiempo. O sea, eso es una utopía pensar de que no. Sí, hace algunos años nos tocó, año 2021, habíamos crecido muy rápido en personas. O sea, desde pre-pandemia éramos 40
y en un año y poco pasamos a ser como 300 personas. Y la compañía se volvió sumamente burocrática. Ese crecimiento inorgánico rara vez funciona bien, ese es un gran aprendizaje que tuvimos. Entonces mejor ir creciendo más lento, pero con equipos bien formados, con procesos, entonces, de nuevo, la empresa se volvió muy burocrática, justo estalló la crisis, donde empezaron a subir las tasas, el acceso al financiamiento todo indicaba que iba a ser más complejo. Entonces decidimos reducir la compañía y salieron alrededor de 90 personas en ese minuto de Global, y por supuesto fue un momento durísimo, por supuesto que para las personas que salieron, también para los que se quedaron, que muy golpeados, que se van amigos, compañeros, queda resentida la organización y bueno, eso creo que, nada, yendo con la verdad de frente, siendo transparente, haciéndolo de la manera más, hubieron compañías en esta época que hicieron varias olas entonces, una sacaban algunas personas, después otras, 3 o 4, entonces ahí la organización, nosotros dijimos, nos pusimos morados, como decimos acá, mejor ponerse como morado una colorados, vez que de pena. rojo muchas. Toda la vida. Entonces, lo hicimos una vez, un día y ya. Y poco a poco, digamos, la empresa empezó a funcionar mejor porque había menos personas, menos burocracia, empezamos a crecer más rápido, bueno, y los ánimos empiezan a mejorar y todo, pero son momentos muy duros que a muchas empresas y startups nos tocan algún minuto hacerlo. Por suerte, gracias a Dios, después de eso nunca más. Hoy día ya Global 66 es rentable hace 1 año y medio, así que espero que nunca más tenga que ocurrir algo así, pero es duro. Con eso que mencionas es súper importante porque, claro, digamos con la ola del 2021, donde hubo tantas inversiones de capital en startups, pues desafortunadamente muchas startups cayeron en el camino, ¿cierto? A pesar de haber recibido unas cantidades enormes de dinero, pero no pudieron sostener ese crecimiento acelerado. ¿Cómo haces para no perder ese propósito? O sea, definitivamente sientes que la gente es lo que hace que Global hace 1 año y medio esté rentable, que esté creciendo, pero de manera sostenida en el tiempo. Yo volvería a los 3 temas que me dijiste del curso de emprendimiento. El uno es la gente, es la cultura, es el equipo, es el propósito, eso es muy importante. 2, el producto. Hablamos de MVP pero al final el producto o servicio que uno ofrece tiene que ser, la experiencia que tiene ese cliente tiene que ser wow, lo mejor posible. ¿Ya? Y en eso nosotros le ponemos mucho foco en Global 66, que esa experiencia sea muy, muy buena. Hoy día tenemos un NPS sobre 75 puntos, que es muy bueno. Espectacular. La mayoría de nuestros clientes están muy contentos con nuestro servicio. Y lo tercero es el modelo de negocio. Uno no saca, o sea, la plata es un arma de doble filo. Uno cuando tiene plata en el banco tiene que invertirla. Para eso nos la entregan los inversionistas. Y eso tiene riesgo, porque si uno la invierte mal, se puede llenar de costos fijos. Si uno empieza a invertir esa plata en costos fijos, eso es muy peligroso, porque si no te crece la venta en una proporción igual o mayor, tarde o temprano estás en problemas de caja de nuevo. Entonces, el ser, diría, prudente, consciente en cómo uno está invirtiendo esos recursos y qué resultados están dando. Uno tiene que hacer apuestas, evidentemente, si estamos en capital de riesgo, pero hacer apuestas que uno pueda hacer el stop loss relativamente rápido. Y de nuevo, tener bien claras las métricas de la compañía y cuál es ese path to profitability. O sea, cómo puedo no estar rentable hoy día cuando levanté el capital. Pero bueno, con este capital, ¿cuál es mi ruta hacia tener una compañía que sea autosustentable? Y tener bien claras cuáles son las métricas y cómo se tienen que mover esas métricas para llegar a ese objetivo. Súper chévere lo que mencionas. Ya para ir terminando, un par de preguntitas más. Una de ellas, ahorita preciso cuando venía para acá, estaba revisando LinkedIn y me encontré con una publicación que me pareció muy interesante porque el tipo le decía que cómo es posible que ahora en una entrevista de trabajo te pregunten cómo te ves en 5 años. Él decía, yo no sé cómo me va a ver en 5 años, no me interesa, es más, no quiero saber cómo me va a ver en 5 años, con todo lo que ha pasado, con la rapidez con la que pasa la tecnología,
con el dinamismo que tiene el mundo, no me interesa saber eso. Si yo te preguntara, si te preguntáramos hoy, ¿qué quieres tú hoy para ti mismo y qué quieres tú hoy para Globant 66? ¿Qué dirías? Para mí mismo te diría que mi familia sea feliz y yo ser feliz. Yo siempre, ingeniero, dije, ¿cuál es mi función a maximizar en la vida? ¿Ya? No es plata, yo quiero maximizar felicidad. ¿Ya? Y eso en parte de emprender global es parte de mi felicidad. O sea, que mi hija, mi señora, mi familia, mis padres, mis hermanos, todos, que tengamos felicidad, con eso yo me doy por pagado. ¿Ya? Y para global, que impacte, que logremos hacer lo que global fue construido para hacer, que es impactar en la vida de millones de personas y empresas en Latinoamérica, en hacerles la vida más fácil, en sus finanzas, tanto locales como globales, en desarrollar productos que realmente digan, wow, se pasó esto. Y nada, y que sigamos creciendo. Nosotros decimos que estamos en la ruta del Everest, que estamos subiendo el Everest, ¿ya? Y que sigamos con un equipo, con esta tribu motivada, alineada en un propósito, impactando la vida de las personas y lleguemos. Nosotros decimos que hoy día estamos al 1% del impacto que tiene, del potencial que tiene Global para impactar y nada, ojalá que, como tú me preguntas, en 5 años, ojalá ya estemos, no sé, al 50 de esa ruta. De esa cima. Bueno, por último, bueno, ya como les hemos mencionado, Tomás nos acompañará en Conexión Summit ahorita el 19 y 20 de agosto. Último mensaje para los emprendedores, para la gente de Colombia, de Medellín, estos que sueñan con hacer empresas globales, que quieren llegar muy lejos con su startup. ¿Qué mensaje les dejarías a cada uno de ellos? Tírense a la piscina. Las mujeres también tírense a la piscina. Prueben MVPs rápido, con poco dinero, háganlo manual, todo manual, vean si funciona o no funciona. Si funciona, escálenlo, si no, mátenlo y vayan al siguiente. Preocúpense de las métricas, lo que hablábamos antes, que haya modelo de negocio en lo que están haciendo. ¿Ya? Si hay product market fit, ya hay métrica, el capital probablemente se va a poder conseguir. Y esto se trata de levantarse todos los días, uno esté feliz, uno le está yendo bien, uno le está yendo mal, no hay mucha receta más que darle y darle y darle y ser consistente y pensar las decisiones importantes bien. Así que nada, esa es la invitación y nada, pues nos vemos pronto en Medellín en Conexión. Así es, mil gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast de Conexión Summit. Seguiremos conectando con diferentes emprendedores a nivel LATAM y de todo el mundo para que vengan y cuenten sus historias y sigamos impulsando y acompañando y fomentando el emprendimiento en todas las regiones. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, nos vemos pronto en Medellín. Nos vemos pronto. Gracias.